Dale, espero que se encuentren repito bien. Ya. Hoy día nos toca un repasito. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Así que nada, pues vamos a hacer full práctica, vamos a tratar de practicar las temitas que por ahí se han avanzado hasta ahora. ¿Sí? Entre ellos está pues el tema de líneas notables, con puntos notables, triangulitos, ¿sí? Y también congruencia. Hay preguntas de congruencia. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar, chicos, una vez. Vayan avanzando, igual yo voy contigo a avanzar seguramente. Ya, a ver, vamos a ver, chicos. Comenzamos, ¿ya? A ver. Voy a saltearme, lógicamente, ¿sí? Y voy a empezar, de hecho, con la pregunta número 4. Ya, puede ser también la 3, pero está, digo, se puede manejar, creo yo, ¿ah? A tu level se puede manejar, me parece. Si no me dices, profe, la 3 no me salió, la 2, yo igual lo hago pisar. La idea es practicar, correcto sea el tema o no, o bueno, sea en orden o no, la idea es practicar, y yo voy a puntualizar preguntas que por ahí sí o sí hay que conocer. ¿Ya, chicos? Entonces, la pregunta 4 es una pregunta que si tú, a ver, voy a, por mientras, chicos, vayan practicando, mientras yo voy a cambiar un toque los plumones, las cargas de los plumones, porque justo se acabaron en la clase anterior. Y tú estás con suerte porque son nuevas cargas contigo, nuevas cargas. Estás con suerte. Esta es la... Ya, a ver, chicos, comenzamos, ¿ah? Un segundito. Ya, ahora sí. Voy a empezar por la 4. Rápidamente. La pregunta 4 sí, te dice lo siguiente. Ya, tú apenas veas ese grafiquito, ya en tu mente maliciosa, debe estar ya pensando algo interesante. Que el triángulo que está aquí, mecánicamente es un triángulo isósceles. ¿Ya? Triángulo ABC, altura BH. Si cuando tú veas, por ejemplo, el alfa 2 alfa, o sea, el alfa aquí y el 2 alfa por acá, de esta forma, el triángulo ya es isósceles. Varias formas de mostrarlo y todas coinciden con ángulos. Ángulos y ángulos. Y los lados iguales son estos dos, ¿no? AC es igual a BC. Y es algo mecánico, chicos. Triángulo cualquiera, bajo altura, alfa 2 alfa. En esta posición, el triángulo es iso. ¿Cómo se demuestra? Vamos a ver. Observa. Como acá hay un triángulo rectángulo y aquí es alfa, observa, este ángulo voy a ponerle pues que es 90 menos alfa. ¿Sí o no? Suma 90. Ahora, igual acá, triángulo rectángulo. 2 alfa, pues aquí será 90, pero menos 2 alfa, ¿no? ¿Está bien? Allá. Si tú sumas estos ángulos, 90 menos 2 alfa más alfa, te da este angulito. Y la suma de esos ángulos te da, aunque no creas, 90 menos alfa. ¿Te das cuenta? 90 menos alfa más alfa, 90 menos alfa. ¿Qué es igual que la? Por ende, ya está demostrado. El triángulo ABC es isósceles. El ángulo A es 90 menos alfa, el ángulo B es 90 menos alfa. O sea que todos lados tienen que ser
de igual longitud, por ser isósceles. Cadenita, cadenita. Y ahí pues se te luce, ¿no? Simplemente coloca los datos. Simplemente. La pregunta dice, AH mide 2. Luego BC mide 10. Ahí era HC. No seas malo, pues. Al menos te han pedido BH, ¿no? No te piden de frente HC. 10, pues aquí es 10 por ISO. Por ISO. ¿Cuánto es X? 8. Frente, ¿ah? En una, en one, en one, en one. ¿Sí? A ver, la 5, ¿ya? La 5. Vamos avanzando, vamos avanzando. La 5. En la pregunta 5 te dice, tengo un triángulo MOP. A ver, la 5. Tengo un triángulo MOP. Bueno, casa mi triángulo MOP, un triángulo medio raro, pero al menos MOP. ¿Sí? MOP. Y te dicen, las medianas MQ. Mediana MQ. Mediana MQ. Mediana. Y la mediana NP. Trazamos la mediana NP. Mediana NP. ¿Correcto? Se cortan perpendicularmente, o sea, las medianas, cuando se intersectan, van a formar 90 grados. Eso quiere decir que se cortan perpendicularmente. Acá también es 90, aquí es 90, o sea, todo es 90, cada uno de ellos. ¿Correcto? Se cortan perpendicularmente. Chicos, este punto, ya sabes cuál es el nombre, ¿no? Este punto. Corte de medianas, pues, baricentro. ¿Qué es el baricentro? Es el punto donde las tres medianas concurren. Y para ubicarlo requieres mínimo 2 medianas. Como aquí, ¿no? Mediana, baricentro. ¿Sí? La pregunta es, o el dato es, MP mide 12, es un dato más. MP mide 12. Este lado mide 12. Dato. La pregunta es calcular la mediana que parte de B. Uy, Dios mío, un regalito. Hallar la mediana que parte de O, ¿no? La mediana que parte de O. La que parte de O es la mediana sería, pasa por baricentro. ¿Sí? Esta otra mediana te piden. Te piden hallar toda esta mediana, la que parte de B, toda esta mediana. Ah, pero es mediana, ojo. ¿Sí? Entonces, y si es mediana y todo mide 12, pues tú sabes, aquí sería 6 y acá sería 6. ¿Está bien? 6 y 6. Ah, y te piden la de verde. Correcto, esta mediana de verde. Oye, ya pues, al ojo. Primera cosa que se ve. Triángulo, rectángulo. Me dan el 90 aquí. Para ubicar un triángulo, rectángulo, donde esta línea no es cualquier línea. Este segmento es la mediana relativa a la hipotenusa. O sea, si acá son iguales, por mediana relativa, aquí también. ¿Está bien? Entonces, en el triángulo, rectángulo que está aquí, manja. Mediana relativa, 6, 6, acá también es 6, que fue un número, ¿ah? 6, 6, acá también es 6, ¿correcto? Por mediana relativa. Profe, ya tengo esta partecita, falta la de arriba porque te piden todo. Chicos, baricentro. Propiedad del baricentro. Recordemos, el baricentro divide a la mediana en dos segmentos en proporción de 2 a 1 partiendo del vértice, ¿no? Parte del vértice sería de 2 a 1. Si aquí es 6, aquí es el doble, pues no, de 2 a 1 o de 1 a 2. Si aquí es 6, acá es el doble. Acá es 2. Por la proporción del baricentro, de 1 a 2. Entonces ya tengo el segmento total 18. Voy a llamarle OM, ¿te parece? Entonces OM, que es la mediana total que parte de O, es 18. 5 sale casita. Pregunta 6 por si acaso, porque algunos cuando lo leen no lo entienden. ¿Ya? Así que por si acaso nomás. Además, en primera parte estamos viendo de menos a más. Oye, escúchame, oye. Dice, pregunta número 6. Dice así. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices exteriores? Repito, ¿cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos exteriores adyacentes
de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. Esa parte de los ángulos agudos marea un poco. Creo que está la redacción un poquito y medio rarita. La redacción está medio rara. ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos exteriores, de los ángulos adyacentes a los ángulos agudos de un triángulo rectángulo? A ver, lo que entiendo es que te hablan de un triángulo rectángulo. Te hablan de un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Hablan de un triángulo rectángulo. Y te piden el ángulo que forman las bisectrices exteriores de los ángulos adyacentes a los ángulos agudos del triángulo. A ver, ángulos agudos son estos dos. Ángulos agudos. Ángulo agudo, ángulo agudo. Te hablan de los ángulos adyacentes a estos ángulos agudos. Bueno, de este ángulo agudo, el ángulo adyacente, prolongamos. Es el ángulo adyacente a este ángulo agudo. El ángulo adyacente a este ángulo agudo, igual lo prolongamos. Este ángulo que está acá es el ángulo adyacente a este ángulo agudo. Y a estos ángulos adyacentes le voy a trazar sus bisectrices, que vendrían a ser bisectrices exteriores, ¿no? De este ángulo adyacente a este ángulo agudo, le trazo también la bisectriz, que vendría a ser bisectriz exterior, ¿no? Del triángulo rectángulo. Y la pregunta es calcular el ángulo que forman dichas bisectrices exteriores, el ángulo que forman las bisectrices exteriores de los ángulos adyacentes a los ángulos agudos. Ya pues chicos, esta pregunta tiene muchas formas, ¿verdad? Si quieres usas pescaditos, si quieres usas ángulos externos, o la propiedad. Hay una propiedad. Como estamos en un salón recontra bravo de bravos, la propiedad tú la sabes, ¿sí o no? A ver, ¿qué propiedad es ahí? ¿Ah? Quien me está siguiendo, solo que me sigue, gente que me está siguiendo solamente en la solución. ¿Qué fórmula se usa? Pescadito podría ser pescadito. Excentro, José, claro, excentro. Y hay una fórmula. Así es, Marlon, 90 menos la mitad, así es. Claro, puede ser pescadito, podría ser excentro, casi excentro, no, pero también, de hecho, puedes hacer esta fórmula, ¿verdad? Si tengo un triángulo cualquier triangulito, y yo a los ángulos exteriores le trazo las bisectrices exteriores, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Alfa, alfa, beta, beta. El ángulo formado por esas bisectrices exteriores, aparte de pescadito, ¿ah? X y aquí es teta. El ángulo X es igual a 90 menos teta medios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 90 menos teta medios. Lo mismo arriba, pues. A ver, profe, propiedad. Vamos con la propiedad. En el triángulo que está de verdecito, el ángulo formado por las bisectrices exteriores, o sea, este ángulo X, es igual a 90 menos la mitad de este 90, ¿no? Menos la mitad de este 90, chicos. El ángulo formado por las bisectrices exteriores, este ángulo por fórmula, es 90 menos la mitad de este ángulo, que también es 90. O sea, 45, pues. Esa es una forma de hacerlo, otra forma de hacer el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Acá la suma 180, pescadito, un par de ecuaciones y encuentras X. Eso ya depende de ti, ya no depende de mí. Las propiedades están para usarlas. Yo lo usaba. ¿Sí? Y no está mal este excentro, así está bien, pero con la fórmula, pues no aplica. ¿Ya, chicos? Pregunta 7, pues. A ver, pregunta 7. Chicos, pues, chiquillada, manja. En la pregunta 7, Juventud del Perú, dice, los ángulos A y C de un triángulo ABC miden 70 y 50 respectivamente. O sea, el ángulo A es 70, el ángulo C es 50, entonces el ángulo B es 60, me parece. Entonces vamos a dibujarlo más o menos, pues, así.
A ver, triángulo ABC. Empezamos con los puntos notables. ¿Eh? Empezamos con los puntos notables. ¿Sí? Ya, te dicen que el ángulo A es 70. El ángulo A 70. El ángulo C, ¿cuánto es? 50. Tú te iluminas y este ángulo es 60. ¿Verdad? ¿Está bien? Luego te dicen, calcular la medida del ángulo HBI. Te piden el ángulo HBI. ¿Pero quién es H? H es el ortocentro. H es el ortocentro. Y el punto I es el incentro, ¿correcto? H es ortocentro y el punto I es el incentro del triángulo. Entonces vamos a ubicarlo, pues, ¿no? De manera más o menos ahí, aproximada, no es que sea exacto, ¿no? La ubicación. Pero ahí sí depende mucho de tu habilidad, ¿no? De tu tranquilidad para ubicar los puntos. Ortocentro es punto de concurrencia de alturas. Ortocentro es con alturas. Incentro con bisectrices interiores. Es ortocentro. Para orientarme, acá atrás una alturita por el ángulo B, una altura por acá. ¿Sí? Y por acá está el ortocentro, debajo, ¿no? Por acá, por acá. Otra altura por aquí. Bueno, digamos que el ortocentro está por acá, digamos. H. ¿Se me ocurre? H está. Perfecto, y el incentro, ya por bisectrices. Más o menos por aquí, se me ocurre, no es que sea tampoco exacto, ¿ah? Se me ocurre, se me ocurre. Y la pregunta es, allá cuánto mide el ángulo HBI. Te pide cuánto mide la medida del ángulo HBI. Bien está este ángulo. Vamos a unirlo pues. HBI. HBI. O sea, este ángulex. Ya chicos, hay dos formas de hacerlo. Dos formas. Una forma rápida y otra más rápida. Son dos formas. Una forma rápida y otra más rápida. La más rápida es propiedad. La más rápida. ¿Cuál propiedad, profe? Que el ángulo formado por este segmento y por acá este ángulo va a ser siempre la diferencia de los ángulos A y C entre dos. O sea, X va a ser la semidiferencia. ¿Qué? Sí. X es la semidiferencia. O sea, 70 menos 50 entre 2. X 10. Marcas 10. Esa es la forma más rápida. ¿Por qué hay que saber esta propiedad? Oh, oye, los plumones se paran cayendo, muchachos. A ver, hay que saber esta propiedad. Observa. Acá tengo un triángulo X. Mira, 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 mira. Un triángulo X ABC. A ver, ¿se ve o no se ve? Se enfoca. ¿Se enfoca? Sí, recortas, bravo. Ahí tenemos un triángulo X, ABC. Voy a tomar un vértice, el B, digamos. Y del ángulo B voy a trazar dos líneas. Voy a trazar la altura del ángulo B, la alturita, y del mismo ángulo B voy a trazar la bisectriz. De todo el ángulo, o sea, de este ángulo. Altura y bisectriz de todo el ángulo B. La propiedad es que el ángulo formado por la bisectriz del ángulo B y la altura que parte de B, este ángulo X, siempre va a ser la semidiferencia de los ángulos A y C. Los ángulos A y C entre la semidiferencia. O sea, la diferencia entre dos. Oh, pero profito, acanga, ¿qué fuentes? ¿Cómo se va a aplicar? O sea, al dojo se aplica, pues. Es lo mismo. ¿Por qué, profe? Porque este segmento
BH, como H es ortocentro, si prolongas, chicos, si tú prolongas este segmento, si tú prolongas, como H es ortocentro, es altura, porque H es ortocentro. Como el punto I es incentro, esta línea tiene que ser bisectriz, obligatoriamente, porque es incentro. Ya, si quieres prolongas, bisectriz, si quieres prolongas, si quieres. Si quieres. Incentro, pues, bisectriz, incentro, bisectriz. Si el incentro lo unes con el vértice B, va a ser bisectriz. Es otra propiedad. En un triángulo, la bisectriz del ángulo y la altura del mismo angulito forman este ángulo, que es la diferencia de los ángulos sobre 2. 70 menos 50 sobre 2. Ahí sale, chicos. Correcto, sale 10, ¿verdad? Sale 10. Es algo más, al ojo sale eso. La otra forma, sin saber la propiedad, también es rápida. La otra forma, sin saber la propiedad, también es rápida. ¿Qué tengo que hacer, profe? Primero, ya pues, como todo mide 60, y esta línea es bisectriz porque es incentro, 60. Allá, acá es 30, pues. Acá también es 30. 60 es todo, ¿te acuerdas? Incentro, bisectriz, 30, 30. Ahora, ¿qué más hago? Prolongué. Esta es altura, altura, altura. Y como es altura, triángulo, rectángulo, triángulo, rectángulo. 70, acá tiene que ser 20, ¿no? Porque 20 más 70 te da 90. Ah, ya, pero como que es 30, acá también es 30. X más 20 te da 30. ¿Cuánto es X? 10, pues, porque es bisectriz, 30, 30. O sea, como tú quieras, ¿ah? Igual sale. Bueno, yo haría la propiedad porque ese es algo conocido. ¿Ya? Entonces, X, o hazlo por ángulos también, hazlo por ángulos, igual te sale 10. Yo aplico propiedad. Como esa es la otra forma, aplico solo la propiedad. A ver, chicos. A ver, ¿se entendió? ¿No se entendió? Más o menos. Pregunta, repito, repito. ¿Alguna pregunta que hice en pizarra? La 4, la 5, la 6, la 7. ¿Todo está bien? ¿Para seguir platicando? ¿Sí? Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, seguimos. ¿Todo bien? Si se ve, dice el otro. Ahí está. Che. Sí, todo bien. Ok, seguimos, chicos, ¿ya? A ver, un segundito, chicos, platicando un rato. Ya, chicos.
chicos, sí, vamos a ver. Ahora vamos a ver un poquito de lo que es bueno, la pregunta de ubicación del ortocentro, del circuncentro, tanto en el triángulo acutángulo como el triángulo obtusángulo. ¿Ya? Rápidamente, para que tengas una idea. Pregunta número 8. ¿Sí? Pregunta 8. Ahora ahora, la 8 es directa porque es propiedad también. Es algo que hay que recordar de los puntos notables. Más aún si el triángulo es acutángulo. Mira, dice que tengo un triángulo acutángulo en la pregunta 8 y un triángulo acutángulo es aquel triángulo cuyos ángulos son agudos. ¿Sí? Triángulo acutángulo ABC. O sea, los ángulos son agudos. ¿Sí? Triángulo ABC. Y justamente el ángulo ABC mide 50. Vamos a ubicar el ortocentro, igual que hace un rato. Altura, altura, altura. Digamos que el ortocentro no está por acá, se me ocurre, ortocentro. Y el circuncentro está por acá. Entonces, H es ortocentro y O es circuncentro. Ahora, quizás al revés, ¿eh? Quizá el O está más arriba y el H más abajo. ¿Sí? Igual tienen que salirte. Y en este caso en particular, no influye en nada en la solución que pongas H arriba o abajo o al revés. Por la pregunta misma. No influye en nada. Correcto. Quizá en otra pregunta sí influya el colocarlo y saldrá de repente un valor negativo. Pero acá es directo, que es propiedad. ¿Sí? Entonces, yo de manera como que así al ojo, ubiqué el ortocentro. Altura, altura, altura. Al ojo, ¿qué es circuncentro? Circuncentro es el punto donde concurren las mediatrices. Mediatriz, al ojo lo ubiqué acá, nomás, tanta. Circuncentro. Y la pregunta es una suma. Te piden allá la suma del ángulo AHC, te piden la medida del ángulo AHC más la medida del ángulo AOC. Profe, ¿qué debo saber sí o sí? Claro, si por ahí no sabe graficar el circuncentro o el ortocentro, lo que sí acá al menos mínimo debe saber esto. Observa, dos propiedades. Escúchame, escúchame. Cuando tengo un triángulo cualquiera y te ubican el ortocentro, y acá tengo un triángulo acutángulo, también acutángulo, y te ubican el circuncentro, acá hay dos cosas que debemos saber. Primero para el ortocentro, segundo para el incentro. Pero para el circuncentro. En el caso del ortocentro, si tú del ortocentro unes a dos vértices, o sea, unes al vértice de aquí y al que está aquí, como es corte de alturas, si tú prolongas y prolongas, se convierte en altura y altura, se demuestra rápidamente que este angulito que está por acá, con el ángulo que está arribita de él, siempre sumarán 180. Son suplementarios, siempre. Siempre y cuando te hagan ubicar el ortocentro y del ortocentro unes a dos vértices. El ángulo formado con el ángulo que está arribita de él siempre va a sumar 180 suplementarios. Siempre. En el caso, uy, qué raro. Ya, en el caso del circuncentro, acá hago casi parecido. En el caso del circuncentro, si tú agarras y sabes la teoría del circuncentro, ¿cuál es la teoría, profe? Que si tú unes, escúchame, si tú unes el circuncentro con cualquiera de los tres vértices, esta distancia del circuncentro a este vértice va a ser igual a la distancia de este vértice y a este vértice. O sea, en resumen, si tú unes a los tres vértices, los tres segmentos tienen que ser iguales. Los tres. Siempre y cuando sea circuncentro. Si unes a los tres vértices, los tres segmentos que has trazado son iguales.
por lo general, te van a hacer trazar a solamente dos, digamos, al de aquí y al de acá. Por lo general, te hacen trazar solamente a dos, solo dos. Ah, que debo saber la propiedad que este segmento que está acá, aunque no parezca, es igual que el de aquí. Ah, y forma isósceles, correcto. Si unieses de O arribita, va a ser de bolita, pues, ¿no? Tres iguales. No lo uno porque lo normal es que lo unan a dos vértices. Es lo normal, lo usual. ¿Ya? ¿Qué se cumple? Que el ángulo formado por estos segmentos que hemos unido es el doble de este ángulo. Si le pones teta, 2 teta. Siempre. Y cuando hace un triangulito donde el circuncentro se ubique dentro. Unimos a dos vértices, son iguales, el doble. Acá no son iguales, es ortocentro, no confundas, no confundas. Uno es ortocentro, otro es circuncentro, diferentes. Ambos tienen diferentes cositas para recordar. Entonces, sabiendo esta teoría, pucha, es en one nomás. Te pide la suma del ángulo AHC. Busca pues AHC. Unimos. Y al ojo, este ángulo lo puedo hallar porque es ortocentro. Y si el ortocentro lo unimos a dos vértices, el ángulo formado con el ángulo arriba suman 180. Ya, este ángulo es 130. Porque suman 180. Hasta ortocentro. Este ángulo, tú, eres 130. Más. Ahora el ángulo AOC, siendo circuncentro. A, O, C. Circuncentro del triángulo ABC. Pero, profito, ¿quieres? Sabemos que si del circuncentro unes a dos vértices, son iguales. Por si acaso siempre lo coloco para recordarlo para otra oportunidad. Y el ángulo formado, profe, siempre es el doble de este ángulo. Acá está. El ángulo formado es el doble de arriba. El doble de acá, de 50, este 100. Del triángulo ABC, este ángulo es 100. O sea que la suma será 230 grados. ¿Está hecho caso o no? A ver, pregunten, chicos. ¿Se entendió esa pregunta? ¿Se entendió? La propiedad es, simplemente es conocer la propiedad, muchachos. ¿Sí? Sí, Valeria y Giancarlo, seguro, ¿se entendió? Seguro. ¿Y el resto cómo va? ¿Más o menos? ¿Sí? A ver, los que me están siguiendo, siempre proficia, ok, chicos, una consulta. A ver, si eres bravo de bravos, ya Silver, chévere. ¿Está bien ubicado el ortocentro y circuncentro? ¿O está mal ubicado? ¿O es al revés? O va arriba y hacia abajo. ¿Quién se da cuenta? ¿O está bien? O no importa, la clave 2 no importa. O sea, no importa no importa el orden porque al fin y al cabo sale 230. Pero quiero confirmar si está bien así o es al revés. O sea, O va arriba y H va abajo. ¿Alguien se da cuenta de ese detalle o no se dan cuenta? Que está mal ubicado el ortocentro. Es al revés, Josué. Correcto. Debe ser al revés. El O debe estar arriba y el H abajo. ¿Por qué? Por una incongruencia. ¿Qué incongruencia, profito? Por esta incongruencia, mira, que muchos se han dado cuenta. Profesor, por el boomerang, este ángulo va a ser la suma de los tres que están aquí. Pero ¿cómo es posible eso? Si este ángulo mide 100 y este ángulo es 130. ¿Qué es? 130 más estos dos te va a dar 100. Sí, lógico. Si este ángulo es más chiquito que el de arriba. O sea que 100 va a ser 130 más algo. No, nada que ver. Pero borra, está mal. No lo borre. ¿Por qué se va a borrar hoy? No, ya fue. Para la próxima será. No influye en la solución eso de aquí. No influye. Entonces, sale al revés. Sale así, ¿no? Acá está el triangulito, acá es 50, acá debe estar el circuncentro y por acá está el otro centro. Por aquí. Entonces acá unimos, este ángulo mide 100
Ortocentro, unimos acá, suman 180, acá es 130. Ahora sí, ahora sí. Este 100 más estos dos debe darte 130. Entonces, estos dos sumarán 30 nada más. Pero ¿te das cuenta que no influye? En otra pregunta quizá influya, pero te va a salir de repente un valor negativo, ¿no? O sea, en otra pregunta que te pidan otra información de repente, pero date cuenta que hay preguntas, ¿no? Ahora, imaginemos lo siguiente, que también creo que lo mencioné en su momento. Ponte que te piden otra cosa, te piden otra cosa. Y tú pones H arriba y O abajo, sabiendo que recién te das cuenta que está mal. Recién te das cuenta por el pequeño análisis que has hecho aquí. Y lo correcto es eso, ¿no? Acá es H y acá es O. Este es lo correcto. Sí, estamos deduciendo eso. ¿Qué es lo correcto? O va arriba, H abajo. Pero ponte que en el examen tú no sabes que está mal la ubicación porque tú dices, bueno, voy a colocar de manera arbitraria el punto H, el punto. Te piden otra cosa. Y ponte acá, acá, si lo haces así, sale una clave. Si te piden otra cosa, si lo haces, sale la misma clave, pero con signo cambiado. O sea, repito. Imaginemos que te piden otra cosa, otro ángulo te piden, otro ángulo. Igual acá, otro ángulo, ¿sí? Pero acá te piden el ángulo que te puedan pedir, sale un valor de esta manera. Si lo ves al revés, sale el mismo valor con signo cambiado. Por ejemplo, si lo haces, el X te puede salir 30 grados. Imaginemos 30. ¿Sí? 30. Si así lo haces, la clave no sale 30, sale menos 30. Este menos te indica que en la pregunta, está mal los puntos, es al revés. Pero no vas a borrar todo, pues. Si por casualidad te sale menos 30, este menos, ya es al revés el punto. Pero la clave va a ser valor absoluto. O sea, borras el menos y la clave es el 30. ¿Entiendes? Entonces, hay preguntas así. Acá no influye. Acá hace los 30, porque ni cuenta te das que está mal. Pero hay preguntas en las que te piden otra cosita y hay una diferencia en las claves. Una es positiva y la otra es negativa. Y la negativa quiere decir que está mal colocado quizás los puntitos. Pero no vas a borrar todo, hacer nuevamente. No, acá simplemente, negativo. Ya estaban los puntos, pero la clave va a ser el valor absoluto de menos 30, o sea, 30 grados. ¿Correcto? Entonces, ojo, más o menos es la idea y quiero que lo tengamos presente ahorita. Lo digo por si acaso. Por lo general, en preguntas en las que te hacen ubicar puntos notables, va a depender mucho del triángulo. O sea, hay preguntas que de repente así está bien. Si fuese el ángulo más obtuso, o sea, si fuese 80, por ahí de repente, así estaría bien. Pero como es 50, es al revés. O sea, va a depender mucho del triángulo y de la experiencia que uno pueda tener. Pero yo estoy diciéndote, tú lo ubicas arbitrariamente. Quizá no influya, como aquí. Y si influye en el signo, va a influir nada más al final de la respuesta. No te rayes con ese tipo de cositas. Ay, ¿dónde lo ubico? O sea, no te rayes. ¿Sí? Ahora, cosa diferente, la pregunta número 9. Mañana la pregunta número 9. Porque la 9 es un triángulo obtusángulo. Checa. La pregunta 9 es un triángulo obtusángulo. ¿Ya? Escucha, Pesoye, escucha. Pregunta 9. Dice, en un triángulo ABC obtuso, en el vértice A de arranque, te dicen que es obtuso, de arranque. Es un triángulo obtusángulo, pues. Triángulo ABC obtuso en B. ¿Correcto? Obtuso en B. Recuerda que es obtuso en B. ¿Ya? Los puntos I y Q son incentro y circuncentro respectivamente. El punto I es el incentro y nuestro punto Q es el circuncentro. ¿Ya? Hay, y el ángulo AQC mide 100, en otra parte, hay el ángulo A y C, la medida del ángulo A
y C. Antes que nada, voy a graficar junto contigo, ubicar los puntos. Bueno, el incentro es pichanguita, pues. O sea, este incentro en el triángulo a veces es fácil porque es bisectriz, bisectriz, o sea, está siempre dentro. Pero el triángulo obtusángulo, obtuso en B, dicen que es obtuso en B, el circuncentro ya no está dentro del triángulo. A ver, acá lo colocamos. Mira, por favor, observa, porfis. Observa aquí la teoría. Tú lo sabes seguramente, ¿ah? Acá tengo un triángulo ABC. Obtuso en B. ¿Ya? El punto llamado circuncentro, en el triángulo obtusángulo se ubica en la región exterior. Exactamente o aproximadamente lado mayor por aquí. O sea, el lado externo al lado mayor, por acá. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos. Ah, ok. Confirmen rápido, por favor. Me asustan. Ya, en un triángulo obtusángulo, obtuso. El circuncentro, te decía, está en la parte externa. El circuncentro, exacto, bueno, aproximadamente por el lado mayor, por acá. Lo ubica hacia el ojo, este es el ojo. Acá ubicas el punto O, digamos. El punto Q. Donde Q es el circuncentro. A ver, donde Q es el circuncentro. Donde el punto Q. Entonces, el punto circuncentro en el triángulo obtusángulo estará por acá, por el lado mayor, por aquí. ¿Sí? Voy a hacer la propiedad parecida a esta. Como Q es circuncentro, si tú unes el circuncentro con el vértice C, con el vértice A y con el B, los tres segmentos serán iguales. Esa propiedad sí o sí del circuncentro. ¿Correcto? Sí o sí del circuncentro. Como hicimos acá, ¿no? Circuncentro estaba dentro, triángulo a putángulo, si unes de O a este vértice, de O al de aquí y de O arribita son iguales. Van a trazar solamente a dos lados, por lo general. Es lo mismo. Circuncentro del triángulo ABC, si unes de Q a A, de Q a C y de Q a B son iguales. Ya, pero lo normal es que te tracen a dos. Lo normal es que te tracen a dos laditos, tanto al extremo A como al extremo C. Igual se cumple que los segmentos que tú has trazado son iguales. Ojo, es el triángulo obtusángulo ABC. ¿Está bien? Esta. Claro, si unes de Q a B, también es bolita, pues. ¿Sí? ¿Qué más vamos a ver? Algo parecido a esto. De 1 a 2, ¿verdad? Igual aquí. Este ángulo que está aquí, este ángulo, lo vas a hallar en proporción del ángulo externo al obtuso. O sea, el ángulo obtuso lo prolongas, el ángulo externo. Y acá la proporción de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2 se ve aquí, pero con el ángulo externo. Si el ángulo externo acá le pones, por ejemplo, teta, acá será 2 teta. Grábalo, chicos. Esto de acá, por favor. Tenlo presente. Ya, este ángulo formado por la unión de AC con A, este ángulo en el circuncentro es el doble que le quito.
Parecido, ¿ah? Entonces, en el triángulo de la pregunta 9, el incentro es fácil, acá está el incentro. El circuncentro en el triángulo obtusángulo, ya pues, lo ubicamos por acá, por aquí. El triángulo obtusángulo. ¿Está bien? Y el incentro, profe, el incentro por acá. Incentro. Ahí de ojo nomás, incentro. Es fácil el incentro. Y entonces, en el triángulo obtusángulo, obtuso en B, te dicen que tengo que el punto I es incentro, ya ubiqué el punto Q, circuncentro, el ángulo dato, el ángulo AQC mide 100, el ángulo AQC, mañe, te dan este dato. AQC, este ángulo mide 100. El dato es que este ángulo mide 100. Ojo, acá está mi triángulo. De referencia al triángulo. Ya, es 100. Pero bueno, por teoría del circuncentro acá son iguales, ¿no? Acá no importa, pero en esta pregunta sí importa quizá, ¿correcto? Y la proporción, si este ángulo es 100, el frente obtuso pero externo, el externo al obtuso, en el triángulo obtusángulo, el externo al obtuso, este ángulo, de 1 a 2, de 1 a 2, si aquí es 100, pues aquí es 50. Si aquí es 100, es de la mitad 50. Si es 50, este ángulo será 130, pues. Los suman 180. Ya está. Mira todo lo que hemos hecho con ese dato, ¿eh? Previa teoría. Ahora sí, la pregunta es allá el ángulo AIC. Ya pues, ya salió. El ángulo AIC. AIC. Te piden este ángulo. Te piden este ángulo. Pero este es incentro. Esta línea es bisectriz. Tú sabes que es bisectriz. Incentro, este es bisectriz. Y en el triángulo que está arribita de verde, aquí, en un triángulo, el ángulo formado por las bisectrices interiores, este ángulo, no es 90 más la mitad de este ángulo, X no es 90 más la mitad de 130, es una forma de hacerlo, otra forma con sistema de ecuaciones, ¿no? La suma es el externo, encuentras A más beta, sistemas. La propiedad la uso yo. El ángulo formado por las bisectrices, este ángulo es 90 más la mitad del ángulo arriba. Esa es por propiedad. Por la propiedad, X es 90 más 100, la mitad de 130. O sea, 90 más 65, 155. Enano. Teoría, chicos, teoría. A ver, chicos, ¿se entendió la jugada o no? ¿O repetí cuá? ¿Está bien o no? ¿Alguien me ha seguido? Para verificar si está bien lo que han estado atentos. ¿O repito algo? ¿Sí está bien? ¿Seguros? No repito entonces. ¿Seguro, chicos? ¿Están ahí? Vamos a ver un poquito. ¿Se entiende? Sí, ala, está mal. Está bien, se fue, profe. O al revés. Siempre, profe. Ya. Entonces, ¿está bien todo? Está bien. Por ahora. Entonces, ok, sigamos. Te estoy robando para que me digas si ahí quieres que pregunte hoy. O quieres preguntar. Te estoy robando. A ver, sigamos trabajando. Pregunta 10, pregunta 10. Sí, pregunta 10, porfa, pregunta 10. Pregunta 10.
A ver, en la pregunta 10 dice lo siguiente. A ver, pregunta número 10. En la pregunta 10 dice, en un triángulo ABC, por el incentro I se traza la perpendicular al segmento AI, que corta a la bisectriz exterior del ángulo C en el punto P. A ver, en un triángulo ABC. A, B y C. Y escucha. Por el incentro I. O sea, voy a ubicar el incentro. Corte de bisectrices o concurrencia de bisectrices, incentro. Por acá, por el incentro I, o sea, por aquí, por este incentro, se traza una perpendicular al segmento AI. Unimos el segmento AI. Y por el incentro trazo una perpendicular a este segmento. O sea, trazo una perpendicular al segmento AI. Y esa perpendicular es el punto I. O sea, el punto I, trazo una perpendicular. Ahí está. Del punto incentro trazo una perpendicular al segmento AI. Y esta perpendicular dice que corta a la bisectriz exterior del ángulo C. Acá del ángulo C interno prolongamos, ángulo exterior, trazamos la bisectriz exterior. Y esta perpendicular que partió del punto I intersecta a esta bisectriz exterior de C en el punto P. Chicos, ahí está. Es el preciso momento en que la geometría se convierte en arte. Saber graficar una pregunta, muchachos. No es tampoco tan difícil, pero es una pregunta bonita para graficar. Ahí está, graficado, ya está. Hallar el ángulo IPC. Hallar el ángulo IPC, o sea, este ángulo. X. Si el ángulo B, 68. Ahí está. ¿Qué hacer, profe? Bueno, pues usamos el incentro. Que hay que trazar, no queda de otra. Pero si este ángulo es 68, creo que está casi cantado el trazo. ¿Ah? El trazo ganador, como es 68, y es incentro, esta línea es bisectriz. Esta línea es bisectriz. Porque este es incentro, pues, ¿no? Bisectriz. Por lo tanto, ya pues, el trazo ganador es IC también. Porque este es también bisectriz. Porque este es incentro, pues. Ay, ¿verdad, no? Claro, chicos. Ya tiene propiedad, ¿no? Ahora la del 90 más la mitad, no sé si se acuerdan. Lo hemos aplicado justo ahorita. Tengo un triángulo ABC, el ángulo C, perdón, el ángulo de mí es 68, y acá está el incentro. Incentro. Este bisectriz, y acá también bisectriz. Pregunta, ¿este ángulo cómo se halla? Formado por las bisectrices. Ángulo formado por las bisectrices interiores. Es 90 más la mitad de 68, o sea, 90 más 34. 90 más 34, eso es 124. Y este está acá, pues, triángulo ABC, bisectrices interiores. Este ángulo que está acá, este angulito, es este, pues, ¿no?
es 90 más la mitad de ese, sea 124. Como es 124, y acá tengo 90, pues este ángulo tiene que ser al toque 34. Ya tengo 124, que es el ángulo formado por las bisectrices interiores. Ya encontré X entonces. Porque este ángulo es recto. 90, profe. Claro, chicos. Si este ángulo es 180 y trazo bisectrices de todos ángulos adyacentes, 90. Bueno, acá me pone alfa y alfa. Alfa, alfa. Acá le pones teta, teta. ¿Qué sabemos? Que 2 alfa más 2 teta es 180. 2 alfa más 2 teta es igual a 180. Mitad, mitad, mitad. Alfa más teta es 90. Ahí está. Ahí está. Alfa más teta 90. Aquí está. 2 alfa más 2 teta, 180. 90. Triángulo, rectángulo. Caleta. Esto suma 90, pues, ¿no? ¿Cuánto es X? 34, 56. Ahí está X. La clave será 56, casita. ¿Sí? Ya, chicos. Recuerda que es de formulón. Sí, esa es la pregunta número 10. Otra pregunta que por ahí debes conocer, y espero que lo conozcas, es la pregunta número 12. Esa pregunta 12 se usa mucho en otros temas. La pregunta 12 se usa mucho en otros temas, pero muchísimo. En otros temas, semejanza, por ejemplo, por proporcionalidad, ¿no? Ese pequeño grafiquito que está ahí. Así que lo usamos ahorita y si por casualidad lo usamos más adelante, te haré recordar. Dice pregunta 12. Por el incentro de un triángulo ABC se traza una paralela al lado AC. Un clásico de clásicos. Dice, por el incentro de un triángulo ABC. Acá dibujo mi triángulo ABC. Ojo. Acá tengo el triángulo ABC. A, B y C. Por el incentro, corte de bisectrices. Bueno, pues, bisectriz, aquí sí, pues aquí está, ya, incentro, aquí sí, incentro. Pero acá le ponemos incentro. Por el incentro, escúchame, oye, escúchame. Por este incentro, trazo una paralela a C. ¿Te das cuenta? A ver, profito, por aquí, trazo una paralela al lado AC. Mira, escucha bien, por favor. Dice nuevamente, por el incentro del triángulo ABC se traza una paralela al lado AC. Intersectando al lado AB y al lado ABC en los puntos P y Q respectivos. Uy, un regalito. P y Q respectivamente. De modo que AP mide 4. 4. Y QC mide 5. 5. Ayer PQ, su 9, profe. 9, pues, 4 más 5 es 9. 4 más 5. PQ es 9. En Guam. En Guam, profe. Hable bien. Sí, en Guam. Algo mecánico. Te recontra conocido ya. ¿Cómo demuestra que sí, que es 9, que es 4 más 5? Por lo siguiente, escúchame. Memoria fotográfica. Si tengo un incentro, bisectrices. Entonces, si del incentro tú lo unes a un vértice, siempre va a ser bisectriz. Si el incentro lo unes a un vértice, siempre bisectriz. Está lo mismo. Si del incentro tú lo unes al vértice A, esta línea obligatoriamente tiene que ser bisectriz. Es obligatorio. Y sin centro, pues. Bisectrices. Oye, pero como son paralelas, este ángulo por la Z, sube aquí. Ángulo alterno interno. Ángulos entre paralelas. Uy, aquí está.
El alfa sube por la Z. Ángulo alterno. Uy, no, profe. ISO 4. Ya está. ¿Qué quieres que lea por acá? Lo mismo, análogamente, de tu SA, incentro con C. Ahí está. Profito, este bisectriz, pues. No son monces. Uno es el incentro con C. Bisectriz. Ok. Acá le pones teta, teta. Y como hay paralela y hay bisectriz, aplico la Z. Ojo, recuerda, ojo, ojo. Cuando tengas bisectriz y paralela, aplica Z. Bisectriz y como son paralelas, aplico Z. Este ángulo θ por la Z sube. ISO 5,5. Habla. ¿Demostrado, sí o no? PQ es 9. ¿Sí? Así se grafica esta pregunta y así se desarrolla una pregunta muy conocida, muchachos, a nivel pre. Muy conocida a nivel pre. ¿Correcto? Esa es la pregunta número 12, chicos. Pregunta 15. A ver, una salteadita nomás. Chiquita nomás la 15, solo por si acaso. ¿Sí? Chicos, en la pregunta 15, un recordaris. A ver, pregunta 15. Un recordaris. Dame un segundito. Ahí está. Escúchame, oye. Escúchame, antes de preguntarte si quieres que repita algo. En la pregunta 15, memoria fotográfica también en la pregunta 15. Oye, así como tú practicas otros cursos y lo memorizas, cada proceso, cada detalle, cada nombre raro y todo eso, ¿sí? Entonces, igual en geometría. Hay cosas que tienes que recordar sí o sí. Todos los cursos son importantes, todos los cursos son importantes. Yo no voy a negar que hay cursos que para ti son mucho más importantes. De repente, y priorizas, y no está mal. Cada uno va viendo qué puede fortalecer y qué no. ¿Entiendes? Pero mi curso no lo dejes de lado. No lo dejes de lado. Tienes que también asegurar geometría si es que vienen 3, las 3 a hacerle. Si vienen fáciles, bacán. Si vienen fáciles, mientras más rápido lo hagas, mucho mejor. Ganas tiempo. ¿Entiendes? Ahora, que ven intermedia, pues también intermedio, ¿no? Puede ser, ¿por qué no? Pero no se raya mucho a veces con geometría. Pero lo importante es que lo hagas bien, pues. Pero no dejes mi curso de lado, por favor. En la pregunta 15, oye, dice, hallar la distancia del ortocentro al baricentro de un triángulo rectángulo cuyos catetos son 18 y 20. Bueno, muy aparte de eso. Si una pregunta en geometría te hablan de ortocentro, baricentro, circuncentro, en un triángulo rectángulo, ya tú sabes esto. Chicos, en un triángulo rectángulo, ya pues el ortocentro, el baricentro y el circuncentro ya tienen una posición fija en el triángulo rectángulo, pero fija. Pero recuerda esto. En todo triángulo rectángulo, tú sabes esto, ¿eh? El ortocentro en el triángulo rectángulo siempre se ubica en el ángulo recto. O sea, en un triángulo rectángulo, el ortocentro siempre está en el ángulo recto. Siempre. Seguimos. En un triángulo rectángulo, siempre el circuncentro en el triángulo rectángulo se ubica en la hipotenusa. El circuncentro. ¿En qué parte? En el punto medio de la hipotenusa. Ah, pero es punto medio pues. Si quieres un poquito más en detalle, anda a la parte de teoría de línea o triángulos 2, líneas notables con puntos notables, vas a ver esto muy detalladito, ¿sí? En el tema de triángulos 2, ¿ya? A ver, ¿qué más? Entonces, ortocentro en el ángulo recto del triángulo rectángulo, circuncentro en la hipotenusa, en la mitad, punto medio. Y si unes el ortocentro con el circuncentro en el triángulo rectángulo, si lo unes, formas la famosa mediana relativa a la hipotenusa. Los 3 segmentos son iguales, los 3. ¿Sí? Los 3 son iguales. ¿Ya? Ahora,
Pero como es mediana relativa, como es mediana, porque es mediana, en la mediana está el baricentro. O sea, dentro de la mediana está el baricentro. Entonces, ubícalo por acá está el baricentro. Por aquí, digamos. Baricentro. Como es baricentro, recuerda que el bari divide la mediana en dos segmentos, en proporción de 2 a 1, partiendo del vértice. De 2 a 1. O sea, que le pones x, acá será 2x. Como es mediana, aquí es 3x, aquí también es 3x porque es mediana, y acá 3x. Chicos, memoria fotográfica. Esto, sí o sí que saber. Triángulo, rectángulo. En el ángulo recto, el ordocentro siempre. En la hipotenusa, justo en la mitad, circuncentro. Unimos el ortocentro con el circuncentro, formamos la mediana relativa a la hipotenusa. 3 iguales. Y como es mediana, baricentro está por acá. Lo ubico en la mediana, baricentro. Y por propiedad de baricentro, de 1 a 2. 3x por mediana, acá también 3x y 3x. Chicos, esto hay que saberlo sí o sí. Memorex. ¿Correcto? Entonces la pregunta número 15 te dice lo siguiente. Ya la pregunta 15 dice, ¿no? Acabo la 15. Pregunta 15. Dice. La 15. En un triángulo, calcular la distancia del ortocentro al baricentro en el triángulo rectángulo. O sea, ni bien te dicen eso, mecánicamente, ortocentro, circuncentro, lo unimos mecánicamente, baricentro. Ese es en una, muchachos. Es en una. Acá está ortocentro, en una, bari, círculo. En una. Y recuerda que acá son iguales. Ya, la pregunta es, hallar la distancia del ortocentro al baricentro. Distancia del ortocentro al bari. Te piden esta distancia. En el triángulo rectángulo cuyos catetos, te lo están dando, ¿eh? Los catetos miden 18 y 24. Uy, no. Qué malos, esos son conocidazos. 18 y 24. Habla, ¿cuánto es la hipotenusa? ¿Se puede o no se puede? Sí. No me digas Pitágoras, pobre de ti que me digas Pitágoras. No es Pitágoras. ¿Qué triángulo es? ¿Es un 3, 4, 5, sí o no? A ver, ¿cuánto es la hipotenusa? Sería 3, 4, 5, ¿sí, no? 3, 4, 5, 30, sí, ¿no? 3, claro, 30. ¿Tienen sexta? Pues no, sexta. Ambos tienen sexta. Sexta, 3. Sexta, 4. 3, 5. 3, 4, 5. Pero 3 por 6, 4 por 6, 5 por 6, 30. Este es 30. 3, 4, 5, caleta. 3, 4, 5. ¿Correcto? 3, 4, 5. 3 por 6, 4 por 6, 5 por 6, 30. Pero como todo es 30 y es circuncentro, 15, 15. 15, 15. Acá también es 15. Aquí también es 15 por mediana. Y el 15 pártelo de 1 a 2. Ya no te rayes. Acá ponle x. 2x. Entonces 3x es 15. 3x es 15. Por lo tanto, x, 5 y 10. Ya salió. Entonces, aquí es 5 y aquí es 10. La pregunta es distancia del ortocentro al bari. 10 pues, porque 5 el doble. La clave será 10, dedo. Dedito, chicos. ¿Sí? Te piden esto. X es 5. Acá es 10. 15, 15, 15, 5, 10. A ver si es verdad. Pregunta. A ver, ¿dudas? De la 12, de la 10. Ahora, ok. Antes de eso, ¿hay dudas? Preguntas, por favor. De la 10, de la 12 o la 15. ¿Todo esto ok?
¿No hay preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profesor López? Excelente, John. ¿Todo bien, Daniela? Entonces sigo. Sí, profe, todo bien, Obito. Ok, chévere. Entonces, ok, ya. 14 dice por ahí. Profe, la 14, pues. Ok, somos la 14 entonces. ¿Ya? ¿14? A ver, esta gráfica ahí de la 14, menos mal, no hay que graficar. ¿Sí? A ver, chicos, dice la preguntita, a ver. En la 14, que está graficadito. En la figura, el ángulo MBC es 30. MBC, allá, no. El MBC es 20, sorry. El MM veces este ángulo es 20. Y el ángulo PCB es 30. Este ángulo es 30. ¿Sí? Hay X. Bueno, el que menos aquí va a colocar angulitos. Me imagino, supongo, no sé. Va a empezar por ángulos. O sea, lo único que hace es angulitos. Es la primera impresión. ¿Ya? Que acá es 20, 90, pues acá es 70. Sí, la suma 90. 70 pasa acá. 70. ¿Está bien? Mira, 20, 70, suman 90. Acá es 70 también, opuesto por el vértice. 70, 20, acá es 90. Pues aquí es 90. Eh, 30, 60 acá, ¿no? Y puedes llevar todo acá. Todo. Pero creo que ya salió, ¿eh? Me parece que salió, me parece. Sí, ya salió. Mira, en el triángulo ABC, si te das cuenta y eres observador u observadora, en el triángulo ABC, si te das cuenta, pregunta, ¿qué es BM? BM no es altura. BM no es altura. ¿Sí, no? Otra pregunta. Voy a colocarle acá N. Chicos, ¿qué es AN? A ver si la ves. ¿Qué es AN? ¿También altura o no? Este 90 lo hemos demostrado rápidamente, ¿no? 20, 90, 70, pasa acá 70, 70 con 20, 90. Entonces, hemos demostrado que es 90. Entonces, aquí hay una alturita, aquí hay una alturita. Dos alturas. Por lo tanto, como acá hay dos alturex, este punto P es un punto llamado ortocentro. El punto P, chicos, el punto P, ¿qué es? Es el ortocentro del triángulo ABC. ¿Por qué, profe? ¿Cómo que por qué? Oye, ¿cómo que por qué? Para ubicar el ortocentro requieres mínimo dos alturas. Ya tengo una altura y tengo la segunda, sobrado, suficiente. Este punto es ortocentro.
Para ubicar el ortocentro requiero mínimo 2 alturas. Allá. Profe, ¿y cómo que I? Ya, pues, si es ortocentro, si tú el ortocentro que es P lo unes con C y prolongas, obligatoriamente, chicos, esta línea que debe ser, ¿no debe ser altura? ¿O no? Porque es ortocentro, pero tengo 2 alturas. Si prolongas CP, este segmento obligatoriamente debe ser altura porque pasa por el ortocentro. Allá. Entonces ya salió. Ya salió. Tiene varias formas. ¿Cómo saldría, profe? Bueno, si quieres. Aquí, mira. En el triángulo que está aquí. Triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo, si aquí es 30, pues acá es 60. Triángulo, rectángulo, 30, 60, 40. ¿Correcto? ¿Otro qué hacen? Profe, ya pues, ángulo externo, 2 internos sumados, el externo, 30 más 20 es 50. 30 más 20, ángulo externo 50, 50, 90, 40. O sea, igual sale, ¿eh? O llena el ángulo por acá, llena luego aquí, igual sale, llena ángulo, solamente llena ángulo. Y rápidamente se da la respuesta. Yo lo haría así, ¿no? De frente. Triángulo, rectángulo, como aquí es 30, acá es 60. Triángulo, rectángulo. X 40. Sí. Clave sería 40. Chicos, 40 graditos. A ver, pregunta 16. Espero que quien haya consultado la pregunta 14 haya entendido, y si no, ahora consulto. Ya, no se preocupen. Pregunta 16. Chévere, chévere, Juan, lo máximo, no te preocupes. En la 16, chicos, la 16 es otra pregunta que también deseo que puedan tener en su cabecita para otros temas de geometría, no solo para el tema de triángulos. La 16, ese gráfico debe tenerlo para el tema de áreas, para el tema de métricas, que también lo he visto, ¿eh? Lo he visto en áreas, lo he visto en métricas. El gráfico. Y te ponen otras preguntas, lógicamente, son otras preguntas, pero el mismo gráfico se respeta. Y sé que lo sabes, ¿ah? A ver, y si no, acá te lo voy a mencionar. Pregunta 16, pues, dice, en un triángulo ABC recto en B, un triángulo ABC oye, chicos, estoy que boto mis plumones a cada rato. ¿Qué será? Triángulo ABC. Mira, pues, ahí está. Está mi triángulo ABC recto en B. Se traza a la altura BH. Altura BH. Ahí está. Ya, en un triángulo ABC recto en B, la altura BH corta a la bisectriz interior AD en el punto E. La altura BH corta a la bisectriz interior AD. ¿En qué punto? En el punto E. Esta es una bisectriz interior. Chicos, ¿está? Antes de seguir, habla. ¿Quién me dice algo? ¿Qué se cumple ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se cumple ahí? A ver, quiero leerlos. ¿Qué se cumple ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe de todos los chicos que estamos acá? Muy bien, Josué. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Quién fue? A ver. Josué Marlon, excelente. Bien, chicos. ¿Alguien más se da cuenta? ¿O recién va a ir el tema de demostrarlo? Claro, Daniel. Así es, Gerson. Confío que también Gerson, ¿no? También Daniel, muy bien. Isósceles, chicos. Isósceles, claro. Isósceles. En un triángulo rectángulo, si bajo la altura de la hipotenusa y trazo bisectriz de cualquier ángulo agudo, puede ser de C, o en este caso de A, el triángulo que está aquí, cito, el que está acá, el triángulo BDE, es un triángulo isósceles. Fácil de demostrar. Pero en el examen ya tienes que ir sabiendo, pues,
con muchos chicos que se han dado cuenta de ese detalle, ¿no? Te repito, triángulo rectángulo, bajo altura, con bisectriz. El triángulo que está acá en la esquina es un triángulo isósceles. ¿Qué lados son iguales? BE con BD. Estos dos. Porque yo me acuerdo así, la bisectriz, esta bisectriz funciona como si fuese la base. O sea, la bisectriz siempre funciona como la base. Si esta es la base, estos son iguales. Si no lo sé, hay que ir al examen a demostrarlo rápidamente. Pero bueno, acá tengo un triángulo, recuerdo que estos son iguales. ¿Cómo se demuestra el loguito? Ya, mira, triángulo rectangulito. Vamos a demostrar el isósceles, ¿ah? Esto en tu examen ya tienes que ir sabiendo, por favor. Acá lo demuestra al toque. Triángulo rectángulo. Aquí es teta, ¿no ven? Acá le pones alfa. Teta alfa son complementarios. Triángulo rectángulo, ángulos complementarios, teta con alfa suman 90. Ojo, teta alfa complementarios. En el triángulo rectángulo que está aquí, en el triángulo AB aquí. Triángulo rectángulo, este ángulo teta como el de acá son complementarios. También, triángulo rectángulo. Oye, pero teta con alfa son complementarios. Teta, acá debe ser alfa, pues, complementario con teta. Y este alfa, profe, sube, opuesto por el vértice. Ah, ya, isósceles. Ahí está, iso. Iguales. Ya está, eso hay que saberlo, ¿eh? Claro. Sigue leyendo. El segmento BE mide 12. El segmento BE es 12. Ah, acá también es 12, pues. ¿Correcto? Si por dato el segmento BE es 12, tú sabes que es 12. ¿Correcto? La pregunta es, ¿hay la distancia del punto medio de DC a AC? Hallar la distancia del punto medio de DC. Distancia del punto medio de DC. Acá está DC. Ubicamos el punto medio. Y te pide la distancia del punto que está acá, del punto medio al lado AC. Oye, distancia del punto al segmento AC siempre cae perpendicular. Distancia de un punto a un segmento siempre la perpendicular. Ahí está, X. Distancia de un punto cualquiera a un segmento o a un lado siempre la perpendicular. O la altura, como tú quieras verlo. ¿Sí? Este te piden eso. X. Ahí salió, pues, ¿no? Ya salió. ¿Por qué, profe? Porque si este es bisectriz y tengo esta perpendicular, como este es bisectriz, trazamos la otra perpendicular. Por teorema de la bisectriz, estas dos perpendiculares son iguales. Serían 12, 12. En una, ¿sí o no? Y por base media, 6. ¿Sí? Sería 6. La clave sería al ojo avioncito. Avioncito al ojo. ¿Correcto? Avión. ¿Está bien, chicos? Avión. A ver, chicos. Hay una pregunta medio complicada, creo, que plantear, pero antes de esa preguntita, a veces voy a apoyarte con la pregunta 21. A ver, chicos, pregunta 21. Esta pregunta está graficada, pero tiene cierto nivel de dificultad, me parece, chicos. ¿Ah? De hecho, esa pregunta bonita, ¿sí? La pregunta número 21. A ver, anda chequeándola, por favor, si deseas, para que veas el nivel de dificultad.
A ver, chicos. Dice, en la preguntita, te dicen que AB mide 6, calcular a F. A uno champerazo, 6, 6, 6. No sé si es 6, ¿ah? Habrá que demostrarlo, pues. ¿Ya? No sé. Aunque sí es 6, ¿no? Sí es 6. Peina bisectriz. A ver, ¿qué se podría hacer ahí? ¿No? No son champeros. Están inspirados algunos, están inspirados. ¿Ya? Si la champa les liga a veces, ¿ah? Ya, pero champa su regla, ¿no? 6, 6 será. Igualito. Bueno, la pregunta no es que sea tampoco tan directa, da como una consulta. Voy de frente a la solución, aunque hay dos soluciones, creo, ¿ah? O hasta tres podría ser. Pero ¿cuál se nos puede ocurrir en el examen? Ya, en el examen se me puede ocurrir esto, ojalá, ojalá. Bueno, algunos van a colocar angulitos, ¿sí? Y no está mal, ángulos hay que llenar. Por ejemplo, ya, por ejemplo, mira. Ángulos, ángulos. Aquí le coloco teta. Antes de hacer voy a trazar. Pero en el triángulo, rectángulo, alfa con teta suman 90, son complementarios. Acá le he puesto teta, es alfa con teta, complementarios, suman 90. Recuerda, suman 90, complementarios. Oh, pero profe, ¿qué quieres? Este ángulo es 180. 180 grados, correcto. Pero acá tengo 90 ya. Yo tengo 90. Entonces, estos dos también suman 90, son complementarios, profe. Como que tengo teta, yo sé que el complemento de teta es alfa. Alfa con teta complementarios. Entonces este ángulo es alfa. ¿Sí o no? Porque alfa con teta suman 90, complementarios. Como estos dos también suman 90, para que todo dé 180, teta falta alfa. Alfa 90, pues aquí es teta. Alfa con teta complementarios. Ahí está, angulitos. ¿Sí? Y ahora ya salió ya. Porque mira. Alfa 90 acá complementarios. Alfa 90, este es teta, pues. También, ¿no? Ay, ¿verdad? Ay, bisectriz, profe. Bisectriz, profe. Oh, ya salió. Ahora sí. Un tracito ganador. El trazo ganador es este. Mira, mira. Como este es bisectriz, acá hay una perpendicular trazada, bisectriz. Acá trazo la otra perpendicular. Acá trazo mi otra perpendicular. Por el teorema de la bisectriz, como este es bisectriz y tengo esta perpendicular y tracé la otra perpendicular, mide 6. Por teorema, ¿no? Perpen. Pero, profe, ¿qué quieres? Mira aquí, bisectriz también. Uy, no. Hemos demostrado tú y yo que es bisectriz. Teta, teta. Y como este es bisectriz, y tengo esta perpendicular y tengo esta otra perpendicular, ambas son iguales, pues, porque ambas parten de la bisectriz. 6. Doble teorema, pero con el trazo ganador que es este. Trazo ganador. Entonces, X es igual a 6. Ambos por teorema de la bisectriz. ¿Qué tal? Bacán, ¿no? Está con su level, la preguntita. ¿Está bien? Ya, a ver, creo que acá hay espacio, creo. Hay un espacio para hacer una pregunta más. ¿Sí? Chicos, por si acaso lo hago, ¿ya? Aunque esa preguntita es de cuadriláteros. No, es de cuadriláteros, esa preguntita. ¿Ya? Mira la pregunta. A ver, dame un segundito, porfas. Un segundo. Dame un segundo.
Chicos, un favorcito. Mira la pregunta número 32. Acá se pasa. Lo único malo en la 32 es que no quiero que cometas un error que te puede costar caro. Pero, profe, esa 32 es fácil, profe, me ofende. Tranquilo, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Mira la 32. Profe, esta pregunta es Pichangex. Muy bien, pero déjame un rato hacer la pregunta 32. Triángulo ABC, es un trapecio. Trapecio ABCD te dice. Trapecio ABCD, es lo que dice, ¿ah? Trapecio ABCD, ¿o no? Sí, trapecio ABCD, donde BC y AD son paralelas. El ángulo A, 75. El ángulo D, 30. Luego, BC mide 3. BC es 3. Calcular CD es 4. CD es 4. La pregunta, calcular AD, o sea, calcular AD. X. A ver, gente brava. Esa pregunta es fácil, perdón por hacerla. La pregunta 32. No está difícil, pero tengo miedo que hay gentita que por más que sea fácil, no la haga. A ver, ¿qué se hace ahí? ¿Quién me dice? Yo te digo sí o te digo no. En la 32 para hallar X, la base mayor. ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Te creo si ves lo que debo hacer. Está fácil, profe, no sea malo, pues. A ver, ¿qué va en la 32? ¿Quién me dice? Al toque nomás. Juégatela. ¿Qué debo hacer en la 32? Al toque, estamos con el tiempo. Al toque. ¿O nadie me sigue? Ahí, el primer valiente. Josué Altura. Gerson Altura. Giancarlos Altura. Ariana Altura. Yasmín cara de, no sé, sorprendida. Paralela a veces. Altura. Muy bien. No. Altura no. Pero sí leí algo interesante. A ver, ahí leí algo interesante. Caíste, vilmente. Base media, dicen por ahí. Marlon, paralela BC. Ahí está, ya ves, ahí está. Está fácil. Mira, profito, no seas Monse, P, profe. Bajo altura, P. ¿Cómo que altura? Yo te atraco que acá baja la altura. Ya ahí te puedo de 30. Pero acá baja la altura, podría ser 15,75. Tendría que saber la proporción de catetos. Raíz 6 más raíz 2 por K, raíz 6 menos raíz 2 por K, y bueno, lo igualas a 2, ¿no? Y vas jugando con la proporción del 15,75. Pero no, muchachos, no te conviene la altura. No te conviene. No te conviene. ¿Por qué, profe? Porque esta es la malobra. ¿Por qué la malobra? Porque no están conocidos los catetos, y es feo con raíces. En cambio casi no, pero ya, descartamos la altura. Porque la altura no me sirve por este ángulo. Para hacerlo rápido, hablo para hacerlo rápido. ¿No? La otra recomendación en un trapecio, cuando alturas por ahí no me conviene, por más que sea un notable, y acá no tanto, por los catetos sobre todo, es una paralela. Por ahí leí una, pero una paralela al lado AB es el otro trazo casi obligatorio. O sea, a este lado, a AB le trazo una paralela por C, trazo ganador, muchachos. Entonces, en un trapecio donde hay angulitos, escúchame, yo te atrago que bajes alturas cuando es 30, 45, cuando es 37, 60, cuando es 53, 30. Hay alturas. Ambos son recontra y alas, pero si es 75 o ángulos que no son tan conocidos, paralela. Te puede salvar la pregunta. Profesor, al lado AB, por aquí una paralela. Sí. ¿Qué formó? Un paralelogramo. Un romboide. Allá. Donde el 3 que está arribita pasa acá. 3. Son iguales. ¿Sí? No importa mucho, son iguales. ¿Qué más profito? Acá chambeas, aquí. Entonces, como este ángulo es 75,
por paralelas, este ángulo es 75. Ya tengo 3, te falta esta parte. Ahora, acá está la solución. No medí bajo la altura, pues no sabemos hacer lo mismo. Lo vas a valorar con altura, ¿no? Llena ángulos. Llena ángulos, mira qué rápido. Los 3 suman 180, sí, los tres suman 180. Acá tengo 105. 75 más 30, sí, falta 75. ¡Ay! ¿Qué? Hizo. Aquí es 4. Más 3, tu fuerte, tu fuerte, tu fuerte. Ahí tú lo haces, tú lo haces, tú lo acabas, tú lo acabas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la diferencia entre de repente por ahí un trazo ganador y el otro trazo que te puede un poquito desviar a la solución? Nada más 7. Gracias a la paralela. ¿Quién la malogra? El 75 para bajar alturas. Ese la malogró. Pero bueno, está el otro trazo que te puede servir bastante. ¿Ya? ¿Algo? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna repite algo? ¿Se entendió? ¿No? ¿Sí? ¿Habla? Ahora. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, todo bien. ¿Sí? Ok. Pregunta 35. Sí. Una de cuadriláteros. Importante, interesante. La pregunta dice, la pregunta 35. Dice, en un trapecio isósceles, en un trapecio isósceles, acá, trapecio iso, si tienen un trapecio isósceles, sus diagonales son perpendiculares a sus lados oblicuos y miden 80. Sus diagonales, o sea, son iguales. Recuerda, en un trapecio isósceles, ambas diagonales son iguales. Voy a trazar una nada más, trazo una, ya. Esta diagonal dice que es perpendicular a este lado oblicuo. Ojo, recuerda, a estos lados se llaman lados no paralelos y también se les llama lados oblicuos. Lados oblicuos o lados no paralelos. Entonces me dicen, en el trapecio isósceles, sus diagonales, o sea, esta y la otra, digamos que esta de acá es perpendicular a este lado oblicuo. Entonces, acá. Ahí está. Y esta diagonal también es perpendicular a este lado oblicuo. También, ¿correcto? Trazo uno nada más por referencia. Entonces, la diagonal es perpendicular a este lado oblicuo y mide 80, me dice, ¿no? Mide 80. La otra diagonal también es perpendicular al lado oblicuo y también mide 80. Pero solo trabajo solamente con una diagonal, por ahora. Luego, la base mayor mide 100. La base uy, no, ya está, pues. Hoy, buen brillo. Este es 100. Ya, pues, ¿cuánto mide el ángulo o el segmento que está acá? 180, no es 60, no es 5 por 20, 4 por 20, 3 por 20, no es 60, no es un 3, 4, 5, no es un 37, 53. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ya. Dice, calcular la base menor. Ah, ya, la base menor, X. Ya pues. Ya pues. Recuerda que son 37, 53. 6, 8, 10. 53. Te piden la base menor. Bueno. Acá también es 60. Lo bacán es que en un trapecio isósceles te conviene bajar la altura, ¿sí o no? ¿Te conviene? Entonces, aquí mira.
¿Por qué nos convienen las dos alturas en un trapecio isósceles? ¿Por qué nos conviene las dos alturas en un trapecio isósceles? Nos conviene, ¿por qué? Porque son iguales. Y estos segmentos de la izquierda y la derecha, los extremos, también son iguales. Allá. Y el X baja, pues. Aquí es X. Profe, pero todo mide 100. ¿Y cómo encontré? Fácil, acá chambeas, pues estoy, acá. Aquí chambeas, o aquí también, como tú quieras, aquí chambeas. Y como el triángulo es notable o conocido, puedes hallar cuánto es cada cateto, porque eres un 37,53. 3K, 4K, 5K. Oh, 3K, 4K, 5K. 60, 5 por 12. 3 por 12. 4 por 12. Pero me importa más el 36, que es igual aquí. 36. Extremos iguales. Y como todo mide 100, y acá tengo 36 más 36, tengo 72. Por ende, por una simple diferencia, encontramos tu X. Como es 72, sería 28. ¿Sí? Chicos, ¿quedó clara la pregunta número 35? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? A ver. Ya, chicos. Bueno, chicos, estamos ahí quedándonos pues en este repasito intenso que se tuvo. Ya, cuídense mucho, sigan practicando, por favor, y si todo sale bien, nos vemos la próxima semana. Ya, fuerte abrazo, chicos, cuídense, por favor, gracias por su